Esta pizza margarita, ya me he comido unos cuantos slices y pueden creer que cuesta $2.5. 6 pastelitos y un chocolate caliente, o 6 pequeños y un chocolate caliente, o mixtos, por $5. Eso sería menos de $1 por pastelito, y de regalo el chocolate caliente. Miren, acá también venden desayunos, tienen 3 pastelitos por $1, también tienen empanadas, todo es de verdad muy económico. Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Desde el Pico Espejo, en el teleférico más alto del mundo, a 4.765 metros sobre el nivel del mar, les damos la bienvenida a Mérida. En este video te vamos a mostrar qué puedes hacer en 24 horas en la ciudad de los caballeros gastando muy poquito dinero. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Valeria Sada. Y yo soy Emmanuel Vieira. Y juntos somos Dos locos de viaje. Buenos días, viajeros. Estamos en Posada Tramontana. Acá vamos a iniciar el recorrido de 24 horas por la ciudad de Mérida. Las noches acá cuestan $30 y está ubicada a tan solo 5 minutos del teleférico más alto del mundo, del centro de la ciudad de Mérida, así que vale la pena quedarse aquí, es espectacular. Además tiene varios tipos de habitaciones, dobles, triples, cuádruples, y también te pueden ofrecer las comidas. Los desayunos tienen bastante variedad, desde omelets o un desayuno andino, tienen un costo de $7, y también tienen unas pizzas que les vamos a mostrar en la noche porque acabamos a cenar, que son muy buenas, bonitas y baratas. Lo más importante para este video. Nuestra siguiente parada es en el mercado principal, un punto que no pueden dejar de visitar si vienen a Mérida. Acá van a poder encontrar souvenirs, dulces, también van a poder comprar hortalizas, almuerzos, desayunos, ropa, de todo un poco. Pero la verdad es que lo que a mí me emociona cada vez que vengo al mercado principal es este puestico de súper batidos, literalmente. Nos vamos a pedir el famoso levantón andino. Vénganse para que vean todos los ingredientes que le echan en una licuadora y a ver si nos levantamos, que esta mañana empezamos bien temprano. Miren, acá también venden desayunos, tienen 3 pastelitos por $1, también tienen empanadas, todo es de verdad muy económico acá en Mérida. Y ojo, no es el único puestico, por allá también hay otros puesticos de desayuno, por acá hay puesticos de fresa con crema, solo que nos vinimos muy temprano y no han abierto todas las tiendas del mercado, pero ya van a abrir, miren qué belleza. Todo aquí venden 4 maracas, dulcecitos merideños, hamacas, de todo un poquito, de todo un poquito. Yo tengo un poquito de miedo. Jefe, cuénteme todos los ingredientes que tiene este levantón andino. Bueno, ante todo, muy buenos días. Complacido Gracias. la presencia de ustedes aquí en nuestro negocio, en el estado Mérida, en Superbatidos María Luisa. ¿Cuáles son los componentes? Esto es una especie de tisana. Esto lleva piña, lechosa, melón, mora, Fresa también tiene por ahí. Esas son las 4 frutas que lleva. Ok. Aquí lleva un brandy. Uf. Este es una cerveza negra que se prepara con una concha de chuchuguasa y una concha de canela. Okay. Este es un vino, no sé si puedo decir el nombre. Sí, claro. Este es una leche que la produce la Universidad de los Andes, muy sana. Wow. Este es el biche callejonero como tal, Ajá. que se prepara aquí en la región de los Andes.
él llega a este estado, yo lo recibo así, yo lo recibo completamente blanco y ahí tengo la madre, si quieres la saco. Sí, sí, claro, por supuesto. Esta es la madre que se conserva. Y eso tiene como muchas hierbas adentro. Sí, exactamente. Esto tiene canela, clavito, ciruelas pasas, pasita, hinojo. Esto se traspasa para acá, Ajá. para añejar. Luego se traspasa en este, y aquí, como pueden observar, tiene la canela, la chuchuguasa, pasa, clavito, hinojo. Esto tiene más De todo. Esto tiene más de 20 años. esta ¡Wow! maceración. Luego nos venimos con leche en polvo, ¿Ok? Nestlé y Cerelac, los huevitos de codorniz. Huevos de codorniz. Lleva dos. Dos huevos de Con codorniz. concha y todo, sí. Mira, una pregunta. Yo leí por ahí que también llevaba ojos de toro. Sí lleva ojos de toro, pero en estos momentos pues no ha llegado el proveedor. Es que nos vinimos muy temprano, Muy es verdad. temprano, sí. Pero estamos un poquito apurados porque tenemos que volver. Pero no importa. Yo creo que todos estos ingredientes son suficientes para levantarnos a lo andino, pues. Sí, señor. Procedemos a licuar. Claro que sí. A colocarle la fruta. Qué locura la cantidad de ingredientes. Déjame que lo aguante aquí un poquito. Claro, todos estos sabores se combinan porque lleva con el aguardiente, lleva una malta también. Wow. Normal. Cuéntenme, locos, ¿se animarían a probar este levantón andino? La verdad es que la última vez que vine a Mérida no estaba abierto este puestico, pero me hace muy feliz que hayan vuelto a abrir y que tengan el levantón andino, que es bastante típico por esta zona y sobre todo en el mercado principal. Yo me recuerdo en haber venido a Mérida hace 8 o 10 años, o sea, mucho antes de empezar a hacer videos, y veía como literal te estripaban el huevo de la vaca, el ojo y cebolla. de la vaca en la licuadora, pero al final El pollo. ya les voy a contar cómo sabe. Ok, Miren, ok. mi gran amigo, el Dani, Tengo miedo. Va. Tengo miedo. a ser quien me acompañe a probar este levantón andino. Salud por eso, pues. Salud, hermano. Oye, Superó mis expectativas. la verdad no está nada mal. Está bueno, es que la cantidad de fruta y la leche en polvo No y sabe, el o sea, Cerelac apaciguan mucho El alcohol. el licor o los huevos de codorniz. O el miche. O el miche, exacto. Huevos de codorniz. Wow. O sea, qué necesidad de ponerle un huevo de codorniz y un ojo de toro. Pero bueno, la verdad es que eso no se siente. No se siente. Yo tenía un recuerdo de este batido un poco menos alicorado. Ok. La última vez que te digo, hace 8 o 9 años, no recuerdo que lo probé, era más como una merengada. Claro, pero ya hace 8 o 9 años este mismo batido se iba fermentando. Exacto. Así que ya ha ido Porque- incrementando el sabor. El señor dijo que la botella que tenía ahí de la chuchuguasa y tal tenía 20 años, Por entonces eso, claro. en ese momento tenía 12. Exacto. Se está añejando. Sí. Y de verdad que está intenso y bueno. pero- Bueno para comenzar el día. No, con esto ya no almuerzo, brother. ¿Estás loco? De verdad que estuvo muy bueno ese levantón andino y sin duda te levanta. Una parada muy bonita en el mercado principal. Si vienen, se lo pueden probar. Toda esa licuadora que sacó 3 vasos costó $5, es decir, como 1.30 dólares, o mentira, 1.60 dólares por vaso. Así que sigue entrando en nuestro presupuesto de Mérida barata. Sigamos con la siguiente parada. Y ya llegamos al teleférico Mucumbarí, el teleférico más alto del mundo. Cuenta con estacionamiento, así que cuando vengan ya saben que tienen que estacionar aquí, no tienen que dar vueltas y esperar mucho tiempo. Vamos a ir a pagar la entrada. Si eres venezolano pagas $20 y si eres extranjero pagas $40. Ya tenemos nuestro ticket comprado, tienes que mostrar tu cédula o pasaporte y aquí mismo podrás cancelar el ticket del estacionamiento.
Por muchísimos años estuvo cerrada la última estación del teleférico y hoy, 2023, ya abrió, así que vamos a subir a volverla a visitar. No será nuestra primera vez, pero sí tenemos muchísimo tiempo sin ir hasta allá. Ten en cuenta que tienes la posibilidad hasta las 2 de la tarde porque después cierran y puedes disfrutar de las otras estaciones, pero no de la última. Y terminamos en el área VIP sin pagar. Unos $2.5 ahorrados. Bueno, hay que multiplicarlo por 5. 3. 3 ahorita. Exacto. Hubiésemos sido 5 porque somos 5 en el viaje. Sí. 5 locos de viaje. Miren qué bonito, estos árboles que se ven detrás de nosotros, que son blancos, se llaman yagrumos y también le dicen las canas de Mérida, son endémicos de esta zona y le dan como una coloración diferente a todo el verdor de la montaña. También son verdes, no son blancos, pero son un verde como pálido y se ven espectaculares. En este teleférico no somos solo dos locos. Sino que somos muchos. Es necesario hacer paradas para aclimatarse. En este momento estamos en la estación La Montaña. Vinimos a grabar aquí al restaurante Chía y nos ofrecieron este cóctel de bienvenida. Y miren qué hermosa vista de la ciudad de Mérida. Aquí lo vamos a disfrutar. Miren qué bonito, desde acá se ve la pista de aterrizaje de Mérida, esa que llevan al fondo, y después de 12 años aproximadamente la volvieron a abrir hace un par de meses apenas, así que sí, ya van a poder volar desde muchas ciudades de Venezuela directo hasta la ciudad de Mérida y estar en 5 o 10 minutos en la entrada del teleférico. Soy amante de las fresas con crema y acá en Mérida tengo que probar, a juro, fresas con crema. Estamos aquí en un puestico. Disculpe, ¿cómo está? ¿En cuánto salen las fresas con crema? Hay de $1, 2, 3 y $5. ¿Cuáles son las de $1? Las ¿Estas que están aquí? estas que están Oye, Estas qué ya buena están casi opción. terminadas. Bueno, yo me voy a llevar unas fresas con crema por $1. Están chiquititas, pero estoy segura que me van a quitar el antojo. Gracias, ya se lo pago. Mira, está bien chévere. Y por $1 sabe mucho mejor. Las cosas por $1 saben bien. Uno no se puede quejar. Pero de verdad la crema está muy rica. Tiene más cremas que fresas, obviamente, pero está muy rica. Cremas con fresas, no fresas con crema. Exacto, pero está muy rica. Mis locos, y ya llegamos a la estación Pico Espejo. Nos encontramos junto a la Virgen de las Nieves. Aquí las capitas aumentaron porque la temperatura baja considerablemente y aunque tenemos un clima nublado, normalmente se puede ver el Pico Bolívar, que está a 4.980 metros. Nos contaron que el promedio que pasas entre una estación y otra son 10 minutos, así que pueden calcular sus 40-45 minutos para llegar hasta acá. Sin embargo, a veces pueden hacer paradas en las estaciones para que se climaticen y disfruten de lo que hay en cada una de ellas. Nosotros estamos súper complacidos de poder estar otra vez aquí. A veces puedes tener la suerte de ver nieve. No nos tocó hoy, pero no importa, eso es una excusa para volver. Miren, me traje una seguidora desde la estación con los ojos tapados para mostrarle la Virgen de las Nieves por primera vez y darle la sorpresa. Camina, 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 un poquito más, un poquito más, un poquito más. Abre los ojos.
que madruga, Dios lo ayuda. No sé qué tiene que ver, pero creo que pasamos tanto frío y esperamos tanto que se fue todo el mundo y nos quedó esto solito para nosotros. Ya Ñiñita, que está atrás de mí, y yo tenemos las manos congeladas. De hecho, los labios de Ñiñita están morados, pero miren, si volteamos tanto para acá como para la Virgen de las Nieves, está solita para nosotros. Y bueno, nuestro grupo... así que ya saben, entre vagón y vagón siempre hay un espacio. Si ustedes quieren venir y tomarse las mejores fotos en este lugar, aguántense un poquito, que hace mucho frío, pero vale la pena y además son 10-15 minutos. Y luego entran para probar unos pastelitos y un chocolate caliente que ya les vamos a mostrar. Miren, en la estación Pico Espejo hay un restaurancito que dice grandote chocolate, se llama Julio Tequeños, que vende 6 pastelitos y un chocolate caliente, o 6 tequeños y un chocolate caliente, o mixtos, por $5. Eso sería menos de $1 por pastelito, y de regalo el chocolate caliente. Así que es una opción ultra barata que pueden incluir en su presupuesto para venir a conocer Mérida. Miren, y me está comentando el señor que también tienen esta hamburguesa con... ¿Qué son estos? ¿Como tequeñitos? Tequegordos por $5, así que pudiesen almorzar aquí por solo $5. Ok, miren, ya nos entregaron los tequeños. Miren el tamaño de este tequeño y luego wow. Mira la cantidad de queso que tiene. De verdad recomendado en Julio Café, muy rico. Miren, un dato muy interesante. Para la última estación, Pico Espejo, no recomiendan subir a los niños de menos de 5 años. Nos los acaba de comentar una señora que trabaja aquí, que los niños que vienen de esa edad se quedan en Loma Redonda, para que lo tengan en cuenta si quieren venir. Y el segundo punto es que el teleférico es pet friendly, así que sí, pueden venir con sus mascoticas. La última vez que nosotros vinimos, trajimos a nuestros perritos, pero no estaba abierta la estación de Pico Espejo. Ahora sí la pudimos grabar, pero esta vez vinimos sin nuestros perritos. Ahorita nos vinimos a almorzar para Tony's Bike, un café ambientado en el ciclismo, también restaurante ubicado en el centro de la ciudad de Mérida, que no solamente es ultra barato, sino que es delicioso. Miren, yo me pedí esta pizza margarita, ya me he comido unos cuantos slices y pueden creer que cuesta $2.5. Cuando me lo dijeron, yo dije, ¿será 12.5? No, 2.5. Ah, bueno, ¿será que la tienen en promoción? No, el precio ya tiene más de 2 años. Y vi el menú, la pizza que más ingredientes tiene con jamón, tocineta, maíz, cuesta $4.20. Un jugo natural, $1.2. O sea, yo no me puedo creer lo económico de este lugar y además delicioso. Miren, hasta el capuchino vale $2. ¿Qué te pediste tú, Dani? Yo me pedí un pasticho, este tiene un precio de $7. Y bueno, trae sus pancitos para hacer la escarpeta luego de terminar. ¿La qué? La escarpeta, así se le llama a cuando tú agarras un pan y lo restriegas por la salsa, luego de que terminaste de comer algo con salsa boloña y te lo comes. Me encanta tu léxico y tu... Se llama escarpeta, un cultura término general. italiano, pero no tiene traducción al español, entonces... ¿Y qué tal está el pasticho? ¿Ya lo probaste? Divino. Espectacular. Divino, espectacular. sin E ni S. Medio kilo de pasticho tenemos en el plato. Wow. Gran parte de este de carne molida, salsita, un quesito y vamos a remojar nuestro pancito. No sale. ¿A ti? Divino. Qué bueno está. Y ojo, no solo es el pasticho lo que cuesta $7. Todos los días tienen almuerzos de $7 y otros platos. De verdad que es una excelente opción. Demasiado bueno, bonito y barato. Otra de las paradas obligatorias si vienen a Mérida con bajo presupuesto, no solamente por lo barato que es, sino por lo interesante del lugar, es la heladería La Coromoto, también conocida como la heladería de los 1000 sabores,
porque entró en el libro de récord Guinness después de haber producido más de 1000 sabores diferentes. No que los tienen todos al mismo tiempo, de hecho tienen como 30 o 40 helados, ya vamos a ver qué sabores tienen, pero en toda su historia han hecho más de 1000 sabores y algunos tan extraños como helado de ajo, helado de cebolla, de morcilla. Vamos a ver cuáles nos encontramos en este momento y pedimos para probarlos. Miren, en esa pared pueden ver todos los sabores que han hecho: ajonjolí, garbanzos, ajo, de hallaca. O sea, ustedes se imaginan un helado de hallaca. ¡Qué locura! Vamos a ver cuáles están disponibles y vemos qué pedimos. ¿De qué es ese Valle y Huelva? Sambuca, curazao y ron. ¿Y uno que no tenga licor? Ajá, esta nevera son los sin licor. Miren, tienen queso, rosas, galac, Oreo, yogur de fresa, sushi, samba, flips. ¿Y qué es esto? La mía es una mezcla de chocolate, arequipe y leche condensada. ¡Uf! ¡Qué bueno! Aguacate. Y de los más exóticos que podemos encontrar, además de los que tienen licor, porque esta segunda nevera eran helados como ricos, pero no exóticos. Hay uno de queso para... Bueno, es verdad, hay uno de queso. Miren, aquí tienen caraotas, aguacate, Doritos, jojoto, almendras. Miren, tienen hasta la pepa de aguacate allá adentro. Decidido. Nos vamos a pedir uno de Doritos con aguacates. ¿Qué les parece esa mezcla? Y comenten aquí abajo cuál de todos los que les mencionamos hoy ustedes se pedirían. Ahí tenemos el helado de Dorito y ahora el helado de aguacate. Voy a probar el helado en un rincón bastante interesante de la heladería. Al fondo hay muchísimas fotos con personas famosas que han venido a este lugar. Y de este lado también tienen como una colección de billetes, no solamente de Venezuela, sino de todo el mundo, muy antiguos. Así que bueno, aquí voy a proceder. El de aguacate está muy bueno. La verdad sabe muy poco aguacate, sabe más como... No, mentira. O sea, cuando saboreas después de que te lo tragas, es que... No, sí sabe aguacate, pero está muy bueno. Y ahorita voy con el de Dorito. Esto sí que no me gusta nada. Yo de por sí no soy muy fan del Dorito y esto literalmente sabe como a Dorito triturado y súper congelado con leche que llevan los helados. Así que no soy muy fan. Pero yo creo que esto es parte de la experiencia. La última vez que vine pedí helado de ajo y era el que estaba dispuesto a pedir esta vez para mostrárselos a ustedes, pero no había. Y obviamente no me gusta el helado de ajo, pero es muy interesante unos sabores así tan raros que no se obtienen en heladerías convencionales. Así que si vienen a Mérida, no dejen de visitar esta heladería que está muy cool. Y tranquilos que si no les gustan los sabores exóticos, también hay sabores convencionales y otros sabores que son combinaciones como el que nos dijo que se llama Dulzura Mía o algo así, que tenía arequipe, chocolate, mantecado, que se veía bastante rico. Así que si no son tan locos, pueden pedir un helado normal. El costo de una barquilla es de $5 con una bolita o de $10 con 2 bolitas. Y ahora nos vinimos a un lugar súper local que además me trae recuerdos muy bonitos. Se llama La Botana, es un bar que es bien interesante por dentro, ahorita se los mostramos. Pero el recuerdo es que hace como unos 4 años o 5, ya no recuerdo muy bien, yo invité a unas cervezas y cuando voy a pagar la tarjeta no me pasaba. Yo no sabía cómo decirle a ese niño que yo no tenía para pagar la cerveza que le había brindado. Pasé pena. Pero ahora volvemos y te la brindo, mi amor. Vamos.
cenar, nos vinimos a la Posada Tramontana, en donde nos estamos hospedando, porque mis locos, la verdad es que preparan la mejor pizza que yo me he comido en mi vida. Ni en Italia, ni en Caracas, ni en ningún otro lugar me he comido una pizza napolitana como esta. Y lo que caracteriza a las pizzas napolitanas es que tienen este borde así como gordito y luego te traen estas salsitas que es para mojarlo con el cornichone, como le dicen ellos. Yo me pedí una que se llama Paquino y tiene jamón serrano, rúgula, tomates deshidratados. No, de verdad un espectáculo. Y todas las pizzas van desde $8 en adelante. A mí de verdad que me impresiona lo barato que es Mérida. Una pizza en Caracas de una cadena de pizza, o sea, de una franquicia, te vale 15 o $20 y no tiene ingredientes como el jamón serrano, que es costoso. Esto de verdad que es un espectáculo y les voy a dar una probadita frente a ustedes para provocarlos, y si llegan a venir a Mérida, pues no dejen de cenar por lo menos una noche acá en Posada Tramontana. Miren esta lonja de jamón serrano. Uf. Hice un desastre, pero les garantizo que está tan deliciosa como desastroso estoy yo. Aló, por supuesto, nosotros sí, los dos locos de viaje, claro que sí. Ok, dale pues, está bien, hablamos más tarde. Chao. Y así, mis viajeros, concluimos nuestra visita muy rápida por Mérida en esta guía barata por la ciudad, en una tienda de antigüedades que está en la entrada del pueblito de Mucuchí. Es para nosotros una parada obligatoria cada vez que venimos a la ciudad, y en este video queremos invitarlos a hacerlo. Es totalmente gratuito, a menos que se enamoren de alguna antigüedad como lo hace Ñiñita cada vez que venimos, pero de verdad que solo la visita es encantadora con todo lo que pueden encontrar en esta tienda. Y también queremos recomendarle que después de este video vayan acá a ver uno de los videos más vistos de nuestro canal, y es el top de cosas que pueden hacer si vienen a Mérida. Allá van a poder encontrar todo, una guía completa de esta ciudad que está muy buena, y podrán planificar su visita si es por más de 24 horas como lo hicimos en este video. Casco de buzo de 1894 queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal, y si les encanta nuestro contenido, pues activar las notificaciones, que es la mejor manera que tienen de apoyarnos, y es totalmente gratuito para ustedes. Ahora sí, nos vamos y nos vemos en el próximo video.